Listo. Buen día. El tema de la investigación es la prevalencia de alteraciones en el equilibrio de paciente adulto mayor con enfermedad cerebrovascular. Los estudiantes que realizaron el proyecto fue Lizer Romero y quien les habla Tatiana Pedraza. El asesor Sofía Verdugo de la Universidad Manuela Beltrán del programa de fisioterapia. Bueno, para nuestro planteamiento del problema, tenemos que la enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es la difusión focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. En Colombia, el ACV es la tercera causa de la muerte y es una de las patologías que deja mayor secuelas de discapacidad. La enfermedad cerebrovascular constituye la primera causa de discapacidad en adultos y es la segunda causa de muerte en el mundo. Para nuestra pregunta de investigación tenemos cuál es la frecuencia y característica de presentación de las alteraciones del equilibrio en personas diagnosticadas con enfermedad cerebrovascular entre la población adulto mayor. Entre nuestra justificación es brindar información científica de la prevalencia y características relacionadas con la alteración en el equilibrio en personas con enfermedad cerebrovascular. En la intervención del programa de fisioterapia en esta población de adulto mayor hizo prescripción del trabajo en los casos específicos, permite el manejo de la consecuencia al presentar enfermedad cerebrovascular como alteración en el equilibrio, la marcha y la postura. El accidente cerebrovascular interrumpe la respuesta postural automática que contribuye al equilibrio en bipedestación, alterando la base de sustentación, y esto puede dificultar la marcha y aumentar el riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores. Como objetivo, el objetivo general, en el actual proyecto tiene como objetivo principal describir la frecuencia de la ocurrencia de alteraciones del equilibrio en población adulto mayor con enfermedad cerebrovascular. Para los objetivos específicos, el primero es conocer la frecuencia de las alteraciones del equilibrio en personas que padecen enfermedad cerebrovascular según el tipo de afección que esté presente. Segundo, caracteriza las alteraciones del equilibrio en el adulto mayor con enfermedad cerebrovascular, según el género de la población que asiste a consulta fisioterapéutica a los lugares asignados y que tienen convenio para la ejecución de práctica profesional de la Universidad Manuela Beltrán. Y por último, tenemos que identificar la frecuencia con la que se presentan alteraciones del equilibrio, de acuerdo con la edad, en la población evaluada en este ambiente médico. Bueno, para hablar un poco sobre el marco teórico, entonces vamos a iniciar con la etiología y con la definición que fue dada por la OMS, que define que la enfermedad cerebrovascular es el conjunto de síntomas y signos de compromiso neurológico focal. De inicio brusco, que dura más de 24 horas, que no puede ser atribuible a otra causa más que la vascular. En este caso, afectando el polígono de Willis y sus arterias, pues, que lo componen y que en ocasiones puede desencadenar la muerte pues en pacientes. Bueno, el accidente cerebrovascular, también llamado como infarto cerebral o ictus, es producido cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que se van hacia el cerebro o cuando hay un sangrado en el cerebro mismo o en las membranas que lo rodean. Relacionándolo con esto, hay dos tipos. El primero es el isquémico, que es el más común, definido como un coágulo de sangre o grasa que bloquea el suministro de sangre que va hacia el cerebro. El segundo es el ACV hemorrágico, pues es el menos común y ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y empieza a sangrar en el cerebro, produciendo compresión craneal o afectando pues otras estructuras o áreas del cerebro principal. Ya hablando de la epidemiología, se presenta en 45.000 colombianos cada año y un gran porcentaje de los casos no son identificados o atendidos pues de manera oportuna, lo que provoca graves secuelas como las discapacidades parciales, discapacidades completas o pues incluso la muerte. Entonces, de acuerdo con el Sistema de Información Territorial en Accidente Cerebrovascular, entre el año 2011 y el 2015, Bogotá presentó la mayor incidencia de casos de ACV atendidos en Colombia, con un total de 14.266 y pues más frecuente en poblaciones mayores de 60 años. Bueno, antes de hablar de los sistemas afectados, cabe resaltar que los factores de riesgo
consumo de tabaco, inactividad física y pues mala alimentación. Entonces vamos a hablar de cómo se regula por el sistema vestibular el equilibrio, empezando a definir o a brindar información sobre las máculas otolíticas que están situadas en dos órganos principales sensoriales, que es el utrículo y el sáculo, y pues que están dispuestas a detectar las aceleraciones o desaceleraciones lineales en los tres planos del espacio pues de cada paciente. Entonces, también vamos a hablar que el equilibrio, perdón, engloba no solamente el mantenimiento del centro de gravedad total del cuerpo en el interior del polígono de sustentación, sino que también necesita del equilibrio de cada uno de estos pues, módulos. Entonces, aquí vamos a hablar principalmente sobre la vía reflejas, las dos principales, que es la vestíbulo espinal y la vestíbulo ocular. Bueno, para el marco legal, entonces principalmente se decidieron elegir esos primeros artículos o leyes. Entonces vamos a empezar. El primero es el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993. Entonces aquí se rige o nos clasifica el riesgo que tiene la investigación. En este caso, nuestra investigación no presenta ningún riesgo, es decir, que no se realiza ninguna modificación intencionada de las variables directamente del paciente, pues ya que se realiza solo la revisión de las historias clínicas. El segundo es la Ley 528 del 99, en la cual reglamenta ejercer la profesión de fisioterapia, donde se dictan normas para la ética profesional, entre otras cosas. Tercero, la Ley Estatutaria de Salud, 1751 del 2015, principalmente enfatizados en el artículo 6, que habla sobre los elementos y principios del derecho fundamental a la salud. Y el cuarto, resolución número 008430, que es por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Esto es basado pues por el Ministerio de Salud en la ciudad de Bogotá. Y por último, la resolución del 95, que pues es la que nos establece las normas para el manejo de la historia clínica, también dictada por el Ministerio de Salud en la ciudad de Bogotá. Para el diseño metodológico, vamos a iniciar con la definición del tipo de investigación. Entonces, nuestro proyecto es un estudio no experimental, observacional, descriptivo y transversal. La población, como les nombraba anteriormente en el título, son personas sobrevivientes que padecen actualmente de la enfermedad cerebrovascular, siendo esta una causa de remisión a atención de fisioterapia en puntos de rehabilitación donde se realizan las prácticas del programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, específicamente en las prácticas de neurogeriatría. Entonces, los criterios de inclusión para este estudio son específicos, donde la característica principal de la población es que padezcan o sean diagnosticados con accidente cerebrovascular entre el rango de edad de adulto mayor, que tenga al menos una evaluación física y fisiológica por parte pues, de la institución y de los estudiosos. Y ya por parte de los criterios de exclusión, son aquellas personas menores de 50 años que en su historia clínica no presentan evaluación física ni fisiológica y que tampoco comprendan las escalas ni el análisis de esas escalas, como son la escala de Behr, el índice de Bartel, el de Fluch-Meyer, el test de Get Up and Go. El diseño metodológico, para continuar con él, vamos a hablar sobre las herramientas de recolección de información. Estas utilizarán una revisión sobre las historias clínicas donde se sacarán las cédulas de captura y las técnicas pues son cédulas de captura y análisis de historias clínicas, además implementando una matriz de evaluación pues de las historias. Bueno, para el procedimiento tenemos los instrumentos de recolección de información. Para recolectar esta información de la investigación es necesario basarse en los registros estadísticos de la atención en los puntos de prácticas académicos que nos va a dar la Universidad Manuela Beltrán con relación a la asistencia de los pacientes adultos mayores que padecen enfermedad cerebrovascular. También es consulta la valoración fisioterapéutica donde se evidencian los problemas del equilibrio presentes en esta población.
Tenemos también los análisis de resultado, que es calcular las medidas de resumen donde se caracterice la población con enfermedad cerebrovascular según su edad y género. Además, realizar cálculos de prevalencia para identificar la frecuencia de las alteraciones en el equilibrio en la población adulta con enfermedad cerebrovascular con ciertas prevalencias específicamente relacionadas con la frecuencia según la edad y el género. Para el cronograma, entonces nosotras en el 2021 lo que realizamos fue el capítulo 1 y capítulo 2 y 3, se adelantó cierta parte del capítulo 3. En el 2022 hicimos lo que fue la parte de marco teórico, antecedentes de la investigación, antecedentes de empresa, bases legales, variables de investigación y se presentó unos documentos al comité de ética. Ya para el 2022-2 estamos nuevamente presentando los documentos para el comité de ética, haciendo un arreglo en los documentos, en el marco teórico, se hace ampliación de instrumentos y se finaliza la sesión de resultados. Esa sería nuestra planeación para este semestre. Y para el siguiente semestre tenemos definir la limitación del estudio, el alistamiento de producto o resultado, entregar la investigación, el artículo o la ponencia que vamos a realizar. Para finalizar, los resultados esperados, entonces mediante esta investigación se espera brindar información oportuna para un diagnóstico y una toma de medidas preventivas y delimitar las alteraciones de equilibrio de las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular, logrando identificar los distintos factores para dar un diagnóstico individual en relación a sus antecedentes, pues de cada paciente de enfermedad cerebrovascular. Se espera llegar a un diagnóstico más acertado, teniendo en cuenta como factor principal la edad en dicha población a trabajar. El producto, entonces, que esta investigación tenga la capacidad de demostrar los resultados mediante un artículo o ponencia. Bueno, estas fueron una de las referencias que se tomaron para realizar la investigación.